Buenas tardes. Mi nombre es Keirin Monterrosa, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede Cartagena. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la semiótica. Para ello, yo quise realizar unas diapositivas eh, para que me ayudaran a la mejor explicación, a dar una mejor explicación. Bueno, vamos a agrandar por acá. ¿Qué es la semiótica o qué entendemos por semiótica? Bueno, la semiótica es la disciplina encargada de estudiar la realidad de los signos existentes, los signos que se encuentran en nuestra sociedad. Peirce define la semiótica como el estudio de la realidad a través de los signos. Para ello existe la triada de Peirce donde está objeto, representamen e interpretante. Los objetos se interpreta o se refiere al signo, el representamen es la forma al que toma los signos y por último el intérprete es el sentido que se le da a esos signos. Bueno, aquí nos damos cuenta que los signos es la clave vital, la palabra vital para el estudio o dentro de la semiótica. Por ello lo quise subrayar y colocarlo de forma que resaltara. ¿Qué son o qué entendemos por signo? Bueno, los signos son las unidades significativas que toman la forma de palabras, de imágenes, sonidos, gestos u objetos. Estos también se pueden utilizar para análisis de los textos. Eh, los signos, eh, los signos los signos desarrollan relaciones sistemáticas y paradigmáticas. Recordemos que las relaciones, o tengamos en cuenta que las relaciones sistemáticas son aquellas combinaciones ordenadas con frecuencia en la pronunciación y en la escritura, mientras que las relaciones paradigmáticas son las relaciones asociativas vistas como conjuntos asociados conservando la estructura común asociada de un lexema. Los signos también se pueden utilizar para analizar un texto. Para ello implican conceptos como denotación. ¿Qué son las denotaciones? Cuando hablamos de denotaciones nos referimos al significado literal del signo. La connotación. La connotación son aquellas asociaciones socioculturales que poseen los signos. Los análisis sistemáticos son el estudio que se realiza a la estructura de un medio y sus relaciones. Y por último, los análisis paradigmáticos, que son los estudios de los patrones de un texto. Estos son los conceptos que se implican al momento de utilizar el signo como análisis de un texto. Bueno, teniendo en cuenta estudios realizados por autores como Fernand Saussure y Peirce, entendemos, Fernand Saussure, padre de la lingüística, define el signo como una diadada en que el significado tiene relación íntima. Cuando hablamos, para aclarar un poco esta parte, la diadada se entiende según la Real Española, es cuando una cosa está estrecha y tiene o está vinculado, tiene un vínculo especialmente en otra. Aquí cuando Fernand habla que el significado posee una diadada, está hablando que el significado posee un vínculo estrecho con el significado, con el significante, perdón. Bueno, Charles Sanders Peirce, el fundador del pragmatismo, define el signo como algo que está para algo en algún lugar en otra cosa.
Teniendo en cuenta o basándonos en la idea de Peirce, vamos a hablar sobre la relación entre los signos y los modos de su relación. Para Peirce se dice que la relación que existe entre los signos se encuentra dentro de los símbolos, el índice y los iconos. ¿Qué entendemos los símbolos? Claramente, ¿qué son los símbolos? Los símbolos son aquellos signos que no se parecen al significado, pero es puramente convencional. Los índices, recordemos que son los signos que se conectan directamente de manera existencial o casual del significado. Y por último, el icono, que son los signos que se parecen al significado. La semiótica de la comunicación. Bueno, la semiótica de la comunicación, en la semiótica de la comunicación se puede interpretar por cuatro, que está, por decirlo así, desglosada en cuatro partes. En códigos, en articulación, en modo de dirección y por último en intertextualidad. Los códigos. Cuando se habla de los códigos, se está tratando sobre aquellos sistemas significativos donde se organizan los signos. Cuando se habla de articulación, son las relaciones entre los signos semióticos con las estructuras de cada código. Los modos de dirección se encargan de realizar un direccionamiento por el cual los códigos particulares nos dirigen los signos. Y por último, intertextualidad son las relaciones internas dentro del texto con otros de su misma categoría. Para esto podemos observar que todas estas se relacionan entre sí. Bueno, es importante saber que la semiótica se encuentra dirigida en tres ramas. Por ser un campo de estudio, se podemos encontrar como semántica, sintáctica y pragmática. Cuando se habla de semántica, estamos refiriendo al significado que se le da a cada signo. Cuando se habla de sintáctica, son las relaciones que existen dentro de esos signos. Y por último, lo pragmático es la forma de interpretación de cada signo. Acá quise resaltar una frase muy importante que dice: la vida se relaciona con relatos, los cuales para ser analizados deben verse desde la perspectiva de los actuantes. Perdón. Esta frase es de Algirdas Greimas. Bueno, un dato importante para finalizar es que dentro de la semiótica existen claves importantes como son las figuras retóricas, la semiosis, el significante, el significado y la modalidad. Cuando se habla de figuras retóricas, aquí vamos a hablar sobre la metáfora y la metonimia, que son los más utilizados dentro de la semiótica. La metáfora permite entender mejor el código, expresa lo no familiar del enunciado que se presenta, mientras que la metonimia son el fenómeno de cambio semántico con el cual se ensigna una idea con el nombre de la otra. La semiosis se entiende como los procesos donde los signos se pueden relacionar entre sí. Y por último, el significante se logra entender como la cadena de sentido que emitimos al hablar o gráficas, como por ejemplo cuando se dice blusa. La palabra blusa se habla como significante. El hablar, la palabra es un significante. El significado es la idea o concepto que asociamos en nuestra mente a un significante completo. Es decir, cuando yo digo la palabra blusa, cuando al momento de yo pronunciarla, ya se vuelve un significante, pero cuando uno dice blusa, enseguida se le viene a la mente una imagen. Esa imagen es el significado que se le da a esa palabra.
Por último, la modalidad. La modalidad es la realidad que se exige a un signo, como por ejemplo, em, cuando uno dice el canal de la luz. Cuando uno dice esa palabra, inmediatamente nosotros poseemos que la modalidad para poder interpretar esa frase es visual. Muchas gracias.